Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de C#, donde vamos a ver el uso de las propiedades en las clases. Así que comencemos. ¿Qué son las propiedades? En C# tenemos otra forma de desarrollar, por decirlo de alguna forma, los métodos getter y setter en una sola función. Tal función se denomina propiedades, las cuales permiten incluir en su interior los métodos de modificación y acceso sin necesidad de desarrollar dos funciones por aparte como lo hemos venido haciendo anteriormente. Entonces las propiedades nos van a permitir en una sola función incluir tanto el método get como el método set para acceder a ese atributo o característica que está encapsulado en la clase. Esta es la sintaxis que tiene una propiedad. Entonces la propiedad empieza por el modificador de acceso, que en este caso pues va a ser public, el tipo de dato que debe estar relacionado directamente con el atributo o característica del cual se va a crear la propiedad. En este caso pues vamos a utilizar el atributo o característica encapsulado llamado nombres de la clase persona. Entonces recuerden que ese atributo es de tipo de dato string, por lo tanto la propiedad también debe devolver o debe de tener en su declaración el tipo de dato string. Le colocamos el nombre a la propiedad, lo recomendable es colocarlo en mayúscula por convención, se abren y se cierran llaves y dentro de las llaves pues colocamos get para declarar el método de acceso, es decir, para que nos retorne ese valor que está dentro de ese atributo, y utilizamos set luego para modificar o asignarle un valor a ese atributo. Entonces pues colocamos llaves, al igual que en el get, colocamos el nombre del atributo, el símbolo del igual y colocamos como valor value. Este value es como si fuese un parámetro de la función y lo que hace es almacenar el valor que nosotros vamos a asignarle al atributo, en este caso nombres. Entonces de esta forma, con una sola declaración de una propiedad podemos incluir tanto el método get como el método set. Así que vamos a Visual Studio y veamos este mismo ejemplo en código C#. Así que vamos a ello. Bueno, ya dentro de Visual Studio vamos a seguir trabajando con la clase persona, con la cual pues hemos venido trabajando en videoclases anteriores, y lo único que vamos a hacer es crear una propiedad que nos permita utilizar los métodos de modificación acceso get y set. Entonces lo que voy a hacer es ubicarme después del método constructor. Voy a colocar aquí un comentario que diga creación de propiedad. Y simplemente lo que voy a hacer para crear la propiedad es colocar el modificador de acceso, que en este caso pues va a ser public. Luego colocamos el tipo de dato del atributo del cual vamos a crear la propiedad. En este caso vamos a crear la propiedad para el atributo nombres. Entonces colocamos aquí string. Y luego colocamos el nombre de la propiedad. En este caso vamos a colocar el mismo nombre del atributo, pero lo vamos a colocar en mayúscula. Luego de colocar el nombre de la propiedad, abrimos y cerramos llaves y dentro de las llaves creamos los métodos de modificación y acceso. En este caso pues empezamos con get, colocamos aquí get, abrimos y cerramos llaves y dentro de la llave pues colocamos un return para retornar u obtener lo que tiene almacenado el atributo nombres. Y con esto estamos creando el método de acceso. Si queremos hacer lo mismo, pero para el método set o el método de modificación, pues utilizamos la palabra set, abrimos y cerramos llaves, y dentro de las llaves colocamos el nombre del atributo, el símbolo del igual para asignar el valor, y el parámetro value. Recuerden que value viene siendo el parámetro de la propiedad en el cual pues se va a almacenar lo que nosotros le vamos a asignar al atributo nombres. Entonces eso es lo que va a hacer value. Va a funcionar como un parámetro que va a almacenar un valor y ese valor se le va a almacenar a ese atributo que está encapsulado, que en este caso es nombres. Y de esta forma creamos una propiedad. Vamos a ver si funciona correctamente. Vámonos aquí al código del formulario y fíjense que aquí ya tengo una instancia de la clase persona creada. Entonces lo que voy a hacer es modificar este valor inicial que le dimos al crear el objeto de tipo persona por medio del constructor. Vamos a modificar ese nombre de María por el nombre de Juan. Entonces podemos colocar aquí el nombre de la instancia, que es persona, punto, y fíjense que el menú IntelliSense me muestra aquí el nombre de la propiedad. Entonces fíjense que la propiedad, a diferencia de los métodos, el icono en el menú IntelliSense es como el de una llave. Entonces esas llaves nos indican que se trata de una propiedad y no de un método.
Entonces llamo a la propiedad, que en este caso es nombres, y a diferencia del método set, que lo que teníamos que hacer era abrir y cerrar paréntesis y pasarle el valor que se le iba a asignar al atributo, aquí es como si estuviéramos asignándole el valor a una variable. Entonces simplemente colocamos el nombre de la propiedad, el símbolo del igual, abrimos y cerramos comillas, y dentro de las comillas pues vamos a asignarle el nuevo nombre, que en este caso es Juan, porque recuerden que es un valor de tipo de DataString, por eso lo colocamos dentro de comillas dobles. Entonces ya estoy modificando este valor para el atributo nombres inicial que le dimos en el constructor por este otro que es el de Juan. Ahora vamos a mostrar ese valor por medio de un messagebox para que vean que funciona correctamente. Messagebox.show, abrimos y cerramos paréntesis, y aquí hacemos lo mismo. Colocamos aquí el nombre de la instancia, que es persona, colocamos el punto y colocamos punto nombres. Anteriormente colocamos punto get nombres y abríamos y cerrábamos paréntesis para obtener el valor que estaba almacenado en ese atributo. Ahora simplemente colocamos punto nombres y con eso estamos obteniendo el valor que está en ese atributo. Entonces si guardamos cambios y ejecutamos el programa, fíjense que funciona correctamente. Me sale el valor de Juan, que es el valor que está almacenado en el atributo nombres. Vamos a utilizar el método darDescription, que nos permite pues dar una descripción de todos los atributos de este objeto. Persona.darDescription. Abrimos y cerramos paréntesis para que ustedes vean que también funciona correctamente. Entonces sale Juan, apellido Martínez, número de identificación tal, y así para cada uno de los atributos. Entonces estamos viendo que funciona correctamente. También podemos hacer que las propiedades solamente sean de lectura o escritura, o bien de modificación o de acceso. Y para que sean solamente de modificación o acceso, pues simplemente si queremos que la propiedad solamente permita obtener el valor de un atributo, simplemente quitamos el método set y eso hace que esa propiedad solamente sea de lectura o de acceso. Y si nosotros guardamos cambios y vemos aquí el código del formulario, fíjense que aquí Visual Studio nos muestra de una vez que no se puede asignar a la propiedad o el indiciador persona.nombres porque es solo de lectura. Es decir, que solamente se puede obtener el valor que está almacenado en el atributo por medio de esa propiedad y no se puede hacer escritura o modificación de valores. En el caso contrario, si yo quito acá, en vez de set, quito get y guardo cambios, fíjense que al utilizar acá por medio de un messagebox.show, utilizo acá la propiedad persona.nombres, también me va a salir un error, porque ahora me va a salir que solamente la propiedad es de escritura y no de lectura. Entonces si queremos que también sea de lectura, pues tenemos que colocar otra vez el método get para que desaparezca el error. Y así es como funcionan las propiedades. Es como una especie de una sola función que nos permite colocar tanto el método get como el método set en esa sola función. Bueno muchachos, esto ha sido todo por esta videoclase. Espero que haya sido de mucha ayuda y de mucho agrado para ustedes. Recuerden descargar los recursos o los materiales del curso para que puedan repasar lo que vimos aquí en la videoclase y lo tengan en forma de documento. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.